Bienvenidos a su canal de la Iglesia Bíblica Bautista, Razón para Vivir, con el pastor Jared Suárez. Bienvenidos a su canal de la Iglesia Bíblica Bautista, Razón para Vivir. Nos da mucho gusto que puedan acompañarnos y hoy vamos a estar en el capítulo 24 del libro de Ezequiel. Acompáñenme a orar para poner este tiempo en manos de Dios y después vamos a leer el texto y posteriormente vamos a analizarlo. Vamos a orar. Señor y Padre nuestro, gracias porque podemos acudir a ti en este momento, rogándote, Señor, que tú nos ayudes a poder entender tu palabra, a poder comprenderla y sobre todo ponerla en obra. Ayúdanos a poder poner toda nuestra mente en ti y en tu voluntad y que todo sea nuevamente para la gloria y honra tuya. Y en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Estamos entonces, capítulo 24, parábola de la olla hirviente. Y bueno, antes de entrar a la lectura, quiero recordarles que el profeta Ezequiel ya está en Babilonia. Él va a dar una profecía porque ustedes recuerden que el pueblo de Israel se dividió después de la muerte de Salomón con su hijo Jeroboam. Se dividió la tierra en dos, y una la gobernó Roboam y Jeroboam. Roboam gobernó 10 tribus y Roboam solamente 2. El reino del norte, el reino del sur, el reino de Israel y el reino de Judá. Ok, entonces tenemos ese contexto. Ezequiel, estando en Babilonia, recibe revelación de nuestro Dios y le dice, va a ser de alguna forma sitiada la ciudad, va a ser destruida y todo va a quedar en devastación. Entonces, el sitio se lleva a cabo en el año 588, pero se dice que el sitio comenzó desde el 597, aunque la ciudad fue sitiada durante 1 año y medio, es decir, 18 meses. Y bueno, vamos teniendo ya eso en el panorama de nuestro texto, vamos a leer la palabra de nuestro Dios. Vino a mí, palabra de Jehová, en el año 9, en el mes 10, a los 10 días del mes, diciendo, hijo de hombre, escribe la fecha de este día. El rey de Babilonia puso sitio a Jerusalén este mismo día, y habla por parábola a la casa rebelde y diles, así ha dicho Jehová el Señor, pon una olla, ponla y echa también en ella agua, junta sus piezas de carne en ella, todas buenas piezas, pierna y espalda, llénala de huesos escogidos, toma una oveja escogida y también enciende los huesos debajo de ella, haz que hierva bien, cuece también los huesos dentro de ella. Pues así ha dicho Jehová el Señor, ay de la ciudad de sangres, de la olla herrumbrosa, cuya herrumbre no ha sido quitada. Por sus piezas sácala, sin echar suerte sobre ella, porque su sangre está en medio de ella, sobre una piedra alisada la ha derramado. No la derramó sobre la tierra para que fuese cubierta con polvo. Habiendo pues hecho subir la ira para hacer venganza, yo pondré su sangre sobre la dura piedra para que no sea cubierta. Por tanto, así ha dicho Jehová el Señor, ay de la ciudad de sangres, pues también haré yo gran hoguera, multiplicando la leña y encendiendo el fuego, para consumir la carne y hacer la salsa, y los huesos serán quemados. Asentando pues la olla,
vacía sobre sus brasas para que se caldee y se queme su fondo y se funda en ella su suciedad y se consuma su herrumbre. En vano se cansó y no salió de ella su mucha herrumbre. Solo en fuego será su herrumbre consumida, en tu inmunda lujuria padecerás, porque te limpié, y tú no te limpiaste de tu inmundicia, nunca más te limpiarás hasta que yo sacie mi ira sobre ti. Yo Jehová he hablado, vendrá y yo lo haré. No me volveré atrás, ni tendré misericordia, ni me arrepentiré. Según sus caminos y sus obras te juzgarán, dice Jehová el Señor. Muerte de la esposa de Ezequiel. Vino a mí palabra de Jehová diciendo: Hijo de hombre, he aquí que yo te quito de golpe el deleite de tus ojos. No endeches ni llores, ni corran tus lágrimas. Reprime el suspirar, no hagas luto de mortuorios. Ata tu turbante sobre ti y pon tus zapatos en tus pies. No te cubras con rebozo ni comas pan de enlutados. Hablé al pueblo por la mañana, a la tarde murió mi mujer, y a la mañana hice como me fue mandado. Y me dijo el pueblo: ¿no nos enseñarás qué significa para nosotros estas cosas que haces? Y yo les dije: la palabra de Jehová vino a mí diciendo: di a la casa de Israel, así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo profano mi santuario, la gloria de vuestro poderío, el deseo de vuestros ojos y el deleite de vuestra alma, y vuestros hijos y vuestras hijas que dejasteis caerán a espada, y haréis de la manera que yo hice, no os cubriréis con rebozo, ni comeréis pan de hombres en luto. Vuestros turbantes estarán sobre vuestras cabezas, y vuestros zapatos en vuestros pies. No endecharéis, ni lloraréis, sino que os consumiréis a causa de vuestras maldades, y gimiréis unos a otros. Ezequiel, pues, os será por señal. Según todas las cosas que él hizo, haréis. Cuando esto ocurra, entonces sabréis que yo soy Jehová, el Señor. Y tú, hijo de hombre, el día que yo arrebate a ellos su fortaleza, el gozo de su gloria y el deleite de sus ojos y el anhelo de sus almas, y también sus hijos y sus hijas, ese día vendrá a ti uno que haya escapado para traer las noticias. En aquel día se abrirá tu boca para hablar con el fugitivo, y hablarás, y no estarás más mudo, y les serás por señal, y sabrán que yo soy Jehová. Muy bien, hasta aquí la lectura, y vamos entonces a ver qué fue lo que pasó. Entonces aquí tenemos el subtítulo: Parábola de la olla hirviente. De alguna forma Ezequiel había hablado con el pueblo y ellos dijeron: nosotros somos la olla. Ellos mismos de alguna manera clasificando y entonces de alguna manera haciendo una referencia a las murallas de Jerusalén, y como que ellos estaban allá adentro, pues estaban protegidos porque la muralla les protegía. Es cuando de alguna forma ponemos un poco de confianza en las cosas materiales. Muchas veces lo hacemos porque confiamos en un trabajo, confiamos en una mujer o en un hombre, confiamos en algún amigo, confiamos en diversas cosas. Pero a veces nuestra confianza son cosas materiales. Confiamos en los tiempos, ¿verdad? El próximo año va a ser mejor, y de alguna manera tratamos de poner pues confianza en que el próximo año va a ser mejor. Pero veamos lo que pasa. Vino mi palabra de Jehová en el año 9, en el mes 10, a los 10 días del mes, diciendo: Hijo de hombre, escribe la fecha de este día,
el rey de Babilonia puso sitio a Jerusalén. Bueno, aquí vamos a ver que hay citas que nos muestran lo mismo, ¿no? Aconteció a los 9 años de su reinado, en el mes 10º, a los 10 días del mes, que Nabucodonosor, rey de Babilonia, vino con todo su ejército contra Jerusalén y la sitió y levantó torres contra ella alrededor. Esto en el segundo libro de Reyes, capítulo 25, y los versículos 1. Jeremías también habla acerca de esto. Aconteció, por tanto, a los 9 años de su reinado, en el mes 10º, a los 10 días del mes, que vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, y él y todo su ejército contra Jerusalén, y acamparon contra ella, y de todas partes edificaron contra ella baluartes. Esto, Jeremías 52:4. Entonces, este pasaje nos muestra lo que iba a pasar, porque de alguna manera Ezequiel está en Babilonia. Recuerden que ya Nabucodonosor había hecho una incursión a Babilonia, a Judá, y se había llevado lo mejor de Judá, sus tesoros y demás, sus doncellas y sus eruditos y todos estos. Y entonces pone un rey que le va a rendir cuentas y que le va a pagar tributo. Este rey dice: no, yo me voy para Egipto. Y entonces hace alianza con Egipto, no le paga impuestos, y entonces viene Nabucodonosor y viene con todo, pero ahora no viene a llevarse la gente, sino a destruir completamente todo. Por eso habla esta parábola de la olla. Vea lo que dice el verso 3. Habla por parábola a la casa de rebelde y diles: así ha dicho Jehová el Señor, pon una olla, ponla, y echa también en ella agua, junta sus piezas de carne en ella, todas buenas piezas, pierna y espalda, llénala de huesos escogidos, toma una oveja escogida y también enciende los huesos debajo de ella hasta que hierva bien, cuece también sus huesos dentro de ella, pues así ha dicho Jehová el Señor: ay de la ciudad de sangres, de la olla herrumbrosa, cuya herrumbre no ha sido quitada, por sus piezas, sácala sin echar suerte sobre ella. Y entonces está diciendo: bueno, les he dado oportunidad una y otra vez, les he dicho: cambien, arrepiéntanse, vuélvanse a mí, ustedes no quieren, entonces ustedes se van a quedar allí y voy a traer juicio contra ustedes. Esta situación de la olla, porque yo creo que todos hemos visto una olla hirviendo, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando lo que está dentro se consume? Y el fuego sigue, el fuego sigue, el fuego sigue, el fuego sigue. Pues increíblemente el metal se va debilitando, se va quemando y se hace un hoyo, y si la deja y la deja y la deja, pues queda un boquete en la parte de la olla, ¿no? Entonces es más o menos lo similar que va a pasar, pero el detalle es que las carnes, los huesos representaban a las personas, es decir, que con todo y personas el juicio vendría no solamente a la ciudad, no solamente al templo, sino a las personas. Y el verso 7 dice: porque su sangre está en medio de ella, sobre una piedra alisada la ha derramado. Bueno, habíamos dicho en el capítulo anterior que el pueblo se había dedicado a saquear, a hacer homicidios, a derramar sangre, pero sobre todo derramando sangre a dioses ajenos. Por eso esta plancha, ¿verdad? Que era la mesa de los sacrificios, pero ellos sacrificaron a los ídolos y no a Dios, y Dios iba a traer juicio contra esta nación. Y dice: no la derramó sobre la tierra para que fuese cubierta con polvo, la sangre. Habiendo pues hecho subir la ira para hacer venganza, yo pondré
su sangre sobre la dura piedra para que no sea cubierta. Por tanto, así ha dicho Jehová el Señor, ay de la ciudad de sangres. Y esto pues llama la atención, ¿no? Porque cuando uno le va a poner un título, un nombre a una ciudad, pues uno de alguna forma empieza a ver cuáles son sus cualidades, dónde está, si está en un monte, si está en un lago, si está en el mar, si está en la selva, no sé. Entonces uno, según esto, le va poniendo nombres. Pero aquí directamente Dios le pone el nombre de ciudad sangrienta, ¿no? De sangres. Y entonces habla del abuso del poder, el abuso de la inmoralidad y cómo el pueblo había ido a hacer de alguna forma justicia con su propia mano, olvidándose de Dios y yendo a transgredir el mandamiento de no matarás. Ahora, en nuestros tiempos, parece ser que el asunto sigue, ¿no? El derramamiento de sangre, violencia, oímos las noticias o vemos los diarios o escuchamos la radio y entonces lo mataron, lo descuartizaron, lo echaron aquí, lo echaron allá, etcétera, etcétera. Y ve uno y dice, pero ¿cómo? Una forma tan deshumanizada para hacer las cosas. Y después, ¿qué vendrá? Bueno, Dios no va a dejar eso impune. Tarde o temprano va a generar su justicia, no solo en la vida de las personas, porque muchas veces son personas individuales, pero a veces son gobiernos, a veces son entidades completas, y entonces Dios trae juicio para aquellos. Ahora, vemos también cómo de alguna forma la gente, en vez de buscar a Dios, trata de buscar soluciones. Por ejemplo, en el caso del coronavirus, que es la pandemia que estamos viviendo, dicen, vacuna, necesitamos vacuna. Entonces, buscamos la solución, que es la vacuna. La otra es que se olvidan de que se vacunan y a lo mejor no perecen de coronavirus. Pero a lo mejor unos días, meses, años después, se va a morir esa persona. Yo me voy a morir. Todos vamos a morir. Y entonces la solución pensábamos que era la vacuna para seguir viviendo. Pero no es así. Porque la vacuna es Dios. Porque lo que necesitamos es a Dios. Porque este cuerpo fenecerá, este cuerpo va a terminar bajo tierra tarde o temprano. Entonces no es la vacuna lo que necesitamos. Necesitamos a Dios. Y necesitamos poner nuestra confianza en Dios. Ahora, yo no le estoy diciendo que agarre, salga y no use el cubrebocas, que no se proteja. No, yo no estoy diciendo eso. Yo lo que digo es que de alguna forma uno tiene que estar confiando en Dios. Sabe que ahora uno no sabía estas circunstancias de los cubrebocas, esto de los NK95, NK97 y demás, ¿no? Y luego estas caretas que se ponen y demás. Porque se recomienda usar anteojos, ¿no? O lentes. Lo que me llama la atención es que dice NK95 o 97, pero no dicen 100. O sea, te protege un 95%, te protege un 97%. Entonces, te deja ahí un rango de error de 3, de 5%. Entonces, si es la voluntad de Dios, por ahí se puede filtrar, porque son minúsculos. Uno no sabe, ¿verdad? No lo ve. Uno a lo mejor va al supermercado y alguien que tiene el virus, pero es asintomático, porque le toman la temperatura, pero tiene 36, y va y de repente se toca la nariz
y toca un producto, porque aunque le pusieron antibacterial, el antibacterial tiene un efecto, digamos, no tan duradero. O digamos, agarra y pone allí en la pasta y tú llegas, te llevas la pasta y luego te tocas la cara y aunque llevabas topabocas, lo que sea, porque es de Dios. Dios sabe cuántos cabellos tenemos, sabe cuando un pajarillo cae a tierra, Él sabe todo y no escapa de la mano de nuestro Dios absolutamente nada. Por esa razón, en Dios estamos confiados. Sí, de alguna forma vamos, nos vacunamos, yo a mis hijos les puse todas las vacunas habidas y por haber las necesarias, y porque hablamos de virus, hablamos de bacterias, hablamos de circunstancias que pueden afectar nuestra vida, entonces ya está. Pero de la voluntad de Dios, ¿quién va a escapar? Por eso es que debemos de estar bien con Dios, buscar a Dios mientras éste puede ser hallado. Y sabe, mientras éste puede ser hallado quiere decir mientras estemos con vida. Porque los muertos no adorarán a Dios. Porque Dios es un Dios de vivos y no de muertos. Así que, de alguna forma, tenemos que pensar en ello. Muy bien, seguimos multiplicando la leña y encendiendo el fuego para consumir la carne y hacer la salsa. Entonces, no solamente, ahí está, ¿no? Pero me salté el versículo 9. Por tanto, así ha dicho Jehová el Señor, ay de la ciudad de sangres, pues también haré yo gran hoguera, refiriéndose a la destrucción, multiplicando la leña y encendiendo el fuego para consumir la carne y hacer la salsa, y los huesos serán quemados, es decir, va a ser completamente consumida, porque se le va a poner más leña. Y es que es curioso, ¿no? Porque uno puede ver cuando uno pone agua a hervir, ¿no? Y de repente se fue y se le olvidó el agua y ahí regresa, ¿verdad? Y va a ver el agua, ¡ay, el agua! Y sale corriendo y se consumió el agua. Bueno, si tiene poco tiempo, no va a pasar absolutamente nada, va a agarrar su olla. Pero si ya tiene mucho tiempo, después va a ver que a esa olla, en un lugar determinado, se le va a hacer un hoyito y ya no va a servir. Claro que si está mucho más tiempo, pues obviamente se le va a hacer un boquete y por supuesto menos va a servir. Entonces, vean, verso 12, en vano se cansó y no salió de ella su mucha herrumbre. Es decir, no pudo quitar su pecado, no pudo quitar la suciedad, este óxido que de alguna manera estaba afectando la vida de Israel. Solo en fuego será su herrumbre consumida, en su inmunda lujuria padecerás, porque te limpié y tú no te limpiaste. Así que Dios hizo su parte, pero el pueblo de Israel no hizo la suya. Y de alguna forma, esto mismo aplica a nuestras vidas. Él hizo su parte, envió a su Hijo Jesucristo a morir por nuestros pecados, a limpiarnos de toda maldad, pero nuestra parte es recibirle y andar en el camino que es Jesucristo. Y esto a veces no sucede. Por esta razón, después viene juicio y el postrer estado de la persona es peor que el anterior. ¿Por qué? Porque pisotearon el sacrificio de Cristo. Así que dice, de tu inmundicia nunca más te limpiarás, hasta que yo sacie mi ira sobre ti. Yo Jehová he hablado, vendrá y yo lo haré, no me volveré atrás, ni tendré misericordia, ni me arrepentiré según tus caminos, y tus obras te juzgarán, dice Jehová el Señor. Entonces lo único que estaba haciendo el Señor es aplicando la justicia divina en sus vidas, pero no porque Él quisiera, a ver tú, no, sino porque Él había determinado y les había dicho al pueblo de Israel. De hecho, Josué se los dice antes de entrar a la tierra prometida, elijan a quién van a servir,
si a los dioses de estas naciones, de estos pueblos, hagan lo que quieran, pero yo y mi casa serviremos a Jehová el Señor. Jehová sirvió, y Josué sirvió a Dios. Pero ¿qué pasó con los demás? Su corazón se desvió y sus acciones se desviaron y empezaron a adorar a dioses ajenos. Y entonces Dios antes todavía les había dicho, elijan por qué camino quieren ir, por el camino de la bendición o el camino de la maldición. Pero si eligen el camino de la maldición, va a venir que sus hijas serán llevadas cautivas, sus esposas serán violadas, sus hijos serán muertos a espada, etcétera, etcétera. Y aquí se estaba cumpliendo porque se habían alejado de Dios. Dios y el pueblo de Israel habían hecho un pacto, ¿verdad? Pero usted sabe que cuando uno hace un pacto, pues es de dos. Y entonces, si alguno incumple el pacto, pues va a haber una cláusula de poder pues castigar de alguna manera al que rompió pues el pacto. Entonces esto es simplemente lo que pasa, ya estaba predicho, ya estaba predeterminado y Dios dice, no voy a tener misericordia, lo voy a hacer. Ahora vamos a este otro subtítulo, muerte de la esposa de Ezequías. Esto llama muchísimo la atención porque es un siervo de Dios, es un hombre de Dios. Y de repente le dan esta dura noticia, ¿no? Le dicen, ¿sabes qué? Va a morir tu esposa. Leamos el texto. Dice, vino a mí palabra de Jehová, diciendo, hijo de hombre, he aquí que yo te quito de golpe el deleite de tus ojos. No endeches, ni llores, ni corran tus lágrimas. Qué cosa tan dura le piden a este hombre de Dios. Y además dice de golpe, lo que indica es que la esposa de Ezequiel no estaba enferma, estaba sana, pero de repente se murió. ¿De qué? Nadie sabe. Dios le quitó la vida. Y uno empieza a pensar y uno empieza a decir, bueno, pues no es que es un Dios de amor, no que es un Dios de vida, y por qué esto, y por qué lo otro, y por qué aquí, y por qué allá. Bueno, porque Dios tiene un propósito mejor, y además lo que está haciendo, lo hace para dar una muestra de su palabra a las demás personas. Pero la mujer de Ezequías está en el cielo. El apóstol Pablo decía, yo deseara estar con el Señor. Para mí el morir es ganancia. Yo quiero estar con Él, pero estoy impuesto para acá para predicar el Evangelio, pero yo quisiera estar con el Señor. Y eso es algo, es un deseo que todos los creyentes en Cristo Jesús debemos tener. Yo quisiera estar con el Señor ahorita, ahora mismo, si el Señor me llevara. Amén. Y no es que estuviera haciendo algo malo, Dios, sino al contrario, me está sacando de esta tierra violenta, esta tierra llena de enfermedades, de virus, de terremotos, tsunamis, etcétera, etcétera, y me lleva a un lugar mejor. ¿Sabe? Duele la pérdida. ¿Por qué duele? Y duele tanto que Dios le dice, mira, no endeches, ni llores, ni tus lágrimas corran. Reprime tu suspirar. No hagas luto de mortuorios, ata tu turbante sobre ti y pon tus zapatos en tus pies y no te cubras con rebozo, ni comas pan enlutados. ¿Sabes? Lo que le está diciendo es como si no hubiera pasado nada. Pero era la gravedad de lo que iban a vivir de tal forma que ni siquiera les iba a dar tiempo de llevar el luto. Y esto también nos muestra otra cosa. Mucha gente ha tenido pérdidas. Yo mismo he tenido pérdidas. Pérdidas de personas, de seres queridos. Pero si yo estoy aquí es porque Dios no ha terminado su propósito en mí. Pero el que se llevó, Dios ya dijo, ¿sabes qué? Ya no te necesito en esta tierra, vámonos para acá. Ahora, con mayor motivo si es una persona creyente.
Deberíamos de estar pues gozosos. Sí, se siente que ya no lo ves, se siente que ya no lo tienes. Sin embargo, es lo mejor. Quizás no lo mejor para ti, pero es lo mejor que Dios ha decidido. Y Dios hace las cosas con propósitos definidos. Y uno de sus propósitos es glorificarse a sí mismo. Y nosotros estamos aquí en esta tierra para servir. Si a ti te hubieran dicho, esto vas a padecer para ser profeta, porque en estos tiempos la gente quiere ser pastor, profeta, maestro, evangelista, quiere ser apóstol, aunque no existe el apostolado, pero quieren ser apóstoles, quieren ser servidores de Dios, etcétera, etcétera. Pero no quieren pagar el precio. Es decir, quiero todas las bendiciones, pero no quiero el sufrimiento. Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. ¿Saben? Si usted ve la vida del apóstol Pablo, porque en estos tiempos parece ser, yo recuerdo en una iglesia en la que trabajé hace poco más de 20 años, los jovencitos, los niñitos decían, yo quiero ser pastor. Y yo me alegraba en un principio porque decía, wow, o sea, qué bien, gracias a Dios, ¿no? Y le decía, ¿y por qué quieres ser pastor? Pues para ganar lo que gana el pastor. Gana un montón. Y es que en esa iglesia le pagaban un montón. Y entonces uno dice, wow, o sea, ¿a dónde van tus intenciones? No es una cuestión de servicio, no es una cuestión de llamado, no es una cuestión de abnegarse y de buscar la voluntad de Dios. No, es quiero dinero. Y muchos en estos tiempos aman los deleites más que a Dios. Y eso lo dijo Pablo a Timoteo. Y es algo que estamos viviendo en estos tiempos. Usted puede ver cómo prolifera cada vez más este evangelismo de la prosperidad. Usted puede ver a los líderes religiosos cada vez más amasando dinero. Cuando esa no es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es que prediquemos, que sirvamos y Él proveerá. Él proveerá. Él proveerá para el alimento, él proveerá para el vestido, Él proveerá para el calzado, para el techo, para la manutención, para el gas, para la luz, para el teléfono, para el transporte. Él proveerá. Pero buscar, ¿verdad? Aquí está la mina de oro, eso no es correcto. Dios no quiere ese tipo de servicio. Y vea el ejemplo de Ezequiel, verso 18, hablé al pueblo por la mañana, a la tarde murió mi mujer, y a la mañana hice como me fue mandado. ¡Wow! ¡Qué obediente! ¡Qué corazón de Ezequiel! O sea, qué impresionante, qué fuerza. El evitar el derramar lágrimas por su esposa, por su ser querido, es impresionante porque ni siquiera iba a parecer que estaba en luto, sino que iba a mostrar lo que Dios le había mandado. Y eso es sumamente difícil porque la gente quiere servir a Dios sin pagar el precio, pero Ezequiel estaba dispuesto a pagar ese precio y nosotros debemos estar dispuestos a pagar el precio porque Él estuvo dispuesto a mandar a su Hijo a morir en una cruz, porque Cristo estuvo dispuesto a morir en la cruz para salvarnos. Nosotros debemos de estar dispuestos a sufrir por Cristo para ganar a otros. Verso 20. Y yo les dije, la palabra de Jehová vino a mí, diciendo, di a la casa de Israel, así ha dicho Jehová el Señor, y aquí yo profano mi santuario, la gloria de vuestro poderío, es decir, el templo, el deseo de vuestros ojos y el deleite de vuestra alma, y vuestros hijos y vuestras hijas que dejasteis, caerán a espalda, y haréis de la manera que yo hice. No os cubriréis con rebozo, ni comeréis pan de hombres en luto,
vuestros turbantes estarán sobre vuestras cabezas y vuestros zapatos en vuestros pies. No endecharéis ni lloraréis, sino que os consumiréis a causa de vuestras maldades y gimiréis unos a otros. Ezequiel pues os será por señal, según todas las cosas que él hizo haréis. Cuando esto ocurra, entonces sabréis que yo soy Jehová. Y entonces Ezequiel hablando en el nombre de Dios. Y llama mucho la atención porque aquí es algo de lo que les decía yo en el contexto. Ya alguna parte del pueblo había sido llevada cautiva a Babilonia, pero quedaba una parte, y muchos eran los hijos de estas personas, pero que ahora iban a ser masacradas por aquel que los cautivó, y esto es porque ellos habían cometido vileza delante de Dios. Verso 25, y tú, hijo de hombre, el día que yo arrebate a ellos su fortaleza, el gozo de su gloria, el deleite de sus ojos y el anhelo de sus almas, y también sus hijos y sus hijas. Entonces aquí podemos ver que el deleite de sus ojos era el templo, no sus hijos ni sus hijas, porque no tendría caso volver a mencionarlas. Y además aquí hay una conjunción que de alguna forma habla de varias cosas. Así que no es la misma cosa, y el templo era lo que más apreciaban y de lo que presumían los israelitas, pero quedarían sin templo porque sería pasado por el fuego. Ese día vendrá a ti uno que haya escapado para traer las noticias. En aquel día se abrirá tu boca para hablar con el fugitivo, y hablarás y no estarás más mudo, y les serás por señal, y sabrán que yo soy Jehová. Y aquí viene otra cuestión. Ezequiel iba a quedar mudo. Una de las cosas que nos gusta hacer es hablar, ¿verdad? Nos gusta hablar, nos gusta. Y entonces vamos en algún lugar y hay gente, ¿verdad?, que se le da mucho y va al camión, no conoce a la gente, pero se pone a hablar, ¿qué tal? ¿Cómo está? Es gente que muchas veces se dedica a las ventas, ¿no? Y te ve en el supermercado, te ve en el centro comercial, te ve en un estacionamiento donde te ve y quiere hablar, y hablar, y hablar, y hablar, ¿no? Pero Ezequiel iba a quedar mudo y tenía que obedecer a Dios. Espérate, Dios, no, por favor, mudo, no. ¿Y ahora cómo me voy a comunicar? ¿Sabe? Ezequiel muestra de alguna forma la humildad, muestra la sumisión y la dependencia en Dios, sabiendo que Dios iba a hacer lo mejor y lo correcto, aunque a veces eso mejor y eso correcto no nos gusta, como la pérdida de un ser querido o como quedar mudo. Pero aquí es donde se muestra nuestra obediencia. ¿Hasta dónde está usted dispuesto a amar a Dios? ¿Hasta dónde está usted dispuesto a obedecer a Dios? ¿Hasta dónde está usted dispuesto o dispuesta a hacer lo que Dios le manda? Y ese es el detalle en la vida cristiana. En la vida cristiana debemos estar dispuestos a hacer lo que Dios quiere que seamos y hacer lo que Dios quiere que Él hagamos. Simple. Señor, haz conmigo lo que tú quieras. Llévame a donde tú quieras. Guíame a donde tú quieras. Haz conmigo lo que tú quieras. Vamos a orar. Bendito Padre Celestial, te damos gracias por la vida del profeta Ezequiel. Gracias porque podemos ver que él te amaba y porque él te honraba y porque él te glorificaba a través de su vida. Qué duro, Señor, lo que él vivió, pero seguramente tú le fortaleciste también. Gracias, Padre, porque lo que necesitamos en esta vida es de ti. Y como diría el salmista en el Salmo 73, 25, ¿a quién tengo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en esta tierra. Señor, ayúdanos a anhelarte, a desearte, a obedecerte, a hacer tu voluntad. Bendice tu palabra en nuestra vida y que tu nombre sea glorificado para la gloria y la honra de tu bendito y santo nombre. Y en el nombre de Jesucristo. Amén. Muy bien, pues ya llegamos al final de este estudio.
Esperemos que pueda ser de bendición para su vida. Oramos por las personas que ven este estudio y también, pues si quieren que oremos por un motivo específico, también en la parte de abajo, en los comentarios puede darnos su motivo. Y el miércoles, recuerde, estaremos subiendo un video acerca de Timoteo. Estamos en la segunda carta a Timoteo. Y el próximo domingo, si Dios lo permite, seguiremos con el Evangelio según San Marcos. Muy bien, pues muchas gracias por su atención, que Dios lo bendiga y si no se ha suscrito, suscríbase. Hasta la próxima.